Bienvenidos al canal comoaprendermas.com. Los invitamos a que se suscriban y lo compartan. En este noveno tutorial sobre el tema de disoluciones se explicará la preparación de una disolución expresada en partes por millón. Para ello, recordemos que desde el punto de vista químico, las partes por millón son los miligramos de soluto que hay en un litro de disolución. Esta concentración se utiliza en disoluciones muy diluidas. Aquí aparecen las diferentes formas de expresar la concentración de disoluciones. Ya se han explicado tutoriales sobre estas cuatro clases de concentraciones. Sus enlaces aparecen en estas tarjetas. Los invitamos a que los visiten. Analicemos el siguiente ejercicio. Se desean preparar 25 litros de una disolución de hipoclorito de sodio en agua con una concentración de 50 partes por millón. Se va a utilizar para la limpieza y desinfección de unas frutas. El hipoclorito de sodio comercial está al 13% en masa sobre volumen. Coloquemos entonces los datos. Los 25 litros de disolución, la concentración son los 50 partes por millón. Se debe de averiguar los gramos de hipoclorito de sodio que estarán disueltos en estos 25 litros de disolución. Y el hipoclorito comercial que se va a utilizar tiene una concentración del 13% en masa volumen. La concentración de 50 partes por millón está indicando que en un litro o 1000 mililitros de disolución hay disueltos 50 miligramos de hipoclorito de sodio. Mediante una regla de 3 vamos a averiguar cuántos miligramos de hipoclorito de sodio hay en 25 litros de la disolución. Al hacer el raciocinio y las respectivas operaciones, nos da como resultado 1250 miligramos de hipoclorito de sodio disueltos en los 25 litros de la disolución. Los miligramos de soluto también se pueden averiguar aplicando la fórmula. Se despejan los miligramos de soluto pasando los litros de disolución a multiplicar las partes por millón. Luego se hacen los respectivos reemplazos de las unidades, las partes por millón y los litros de disolución y se obtienen los 1250 miligramos de soluto o en este caso hipoclorito de sodio. Tenemos entonces que para 25 litros de disolución se deben diluir 1250 miligramos de hipoclorito de sodio. Vamos a convertir esos miligramos a gramos y sabemos que un gramo es equivalente a 1000 miligramos. Esta equivalencia la utilizamos para convertir estos miligramos mediante este factor de conversión en donde un gramo es equivalente a 1000 miligramos. Los miligramos se colocan en el denominador para poder realizar la simplificación de estas unidades. Y al hacer la operación, se obtiene como resultado 1.25 gramos. Quiere decir que los 1250 miligramos de hipoclorito de sodio son equivalentes a 1.25 gramos. También debemos de tener en cuenta que se va a utilizar hipoclorito de sodio comercial que está al 13% en masa sobre volumen. Esto indica que por cada 100 mililitros de disolución de hipoclorito de sodio comercial hay 13 gramos de hipoclorito de sodio. Vamos a consultar los 1.25 gramos que necesitamos, en cuántos mililitros de disolución estarán. Al hacer el raciocinio y la simplificación de unidades, nos da como resultado 9,62 mililitros de disolución. Indica que los 1.25 gramos de hipoclorito de sodio estarán disueltos en 9,62 mililitros del hipoclorito de sodio comercial.
También lo podemos averiguar aplicando la fórmula del porcentaje en masa-volumen. Aquí la tenemos. Y para hallar los mililitros de disolución, los pasamos acá a multiplicar y el porcentaje en masa-volumen pasa a dividir, quedando que los mililitros de disolución son iguales a los gramos de soluto multiplicados por el 100% y divididos por el porcentaje en masa-volumen. Reemplazamos estos valores, hacemos la simplificación de unidades, realizamos las operaciones y obtenemos los 9,62 mililitros del hipoclorito de sodio comercial. Enseguida, vamos a explicar cómo se preparan. Primero, en un balde se depositan 24,99038 litros o 24.990,38 mililitros de agua. Luego, del hipoclorito de sodio comercial se extraen 9,62 mililitros de esa disolución, que son los que contienen los 1.250 miligramos. Estos 9,62 mililitros se diluyen en el agua que hay en el balde. Observemos que la suma de los mililitros de agua con los mililitros del hipoclorito de sodio comercial nos da en total 25 litros de la disolución, que contienen los 1.250 miligramos de hipoclorito de sodio. De esta cantidad, un litro, o sea, 1.000 mililitros de disolución, son los que tendrán disueltos 50 miligramos de hipoclorito de sodio. Por eso, la disolución tiene una concentración de 50 partes por millón. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando comoaprendermas.com. Suscríbanse y compártanlo. Hasta un próximo tutorial.